Pasa a vosotros, hermanos. Bien, hermanos, pues nuevamente me da gusto volver a verles, a estar con ustedes, compartir con ustedes parte de lo que el Señor me ha compartido a mí también. Hay un pasaje en el libro de los Salmos, en su capítulo 127, cuando dijo el salmista, dice en su verso 4, dice 127, 4, dice así: estoy equivocado en el salmo. El salmo que quiero mencionar es cuando el salmista dice que una cosa había demandado de Dios y ésta iba a buscar que todos los días estuviera en el templo de Jehová. ¿Qué cita me dijeron que era? 27. Yo le estaba alargando 100 más. Yo le estaba alargando 100 más salmos. Yo había dicho el 127 y es el 27. Gracias, hermanos. Ok. Dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tomen su lugar. Ese era el pensamiento del salmista. Una cosa he demandado a Jehová. O sea, una cosa le he pedido al Señor. Y esta es la que yo voy a buscar. Hoy vamos a hablar del templo de Dios. En el tiempo pasado, vamos a hacer un poquito de historia. En el tiempo pasado, cuando Dios a través de Moisés establece el sacerdocio levítico, y con ese sacerdocio levítico también se edifica un santuario o lugar de reunión o casa de reunión. En esa ocasión, hermanos, allá en el capítulo 25 del Éxodo, en su verso 8, el Señor había dicho: un lugar, un santuario donde yo habite entre ustedes. Es en el capítulo 25 del libro del Éxodo, en su verso 8, dice: y harán un santuario para mí, dice el Señor, se lo manda, se lo dice a Moisés. Dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, o sea, del pueblo. Eso es cuando Israel había salido de la esclavitud en Egipto. El Señor les empieza a dar leyes, establecen el sacerdocio levítico y les da leyes ahí en el Sinaí, y también les dice que debían de edificar un tabernáculo o una tienda de campaña, una tienda donde el Señor habitaría en medio del pueblo. Y ya después, en el capítulo 40 de este mismo libro del Éxodo, en sus versos 16 y 17, dice de esta manera: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, tal y como Dios se lo había pedido, como Dios se lo había dicho,
Así Moisés, previo a haber juntado mucha ofrenda del pueblo, como oro, plata, piedras preciosas y madera preciosa, que había recogido el pueblo, tanto abundó, hermanos, que ya en un cierto momento le dijeron a Moisés, ya es mucha la ofrenda del pueblo, y Moisés tuvo que decirle al pueblo que ya no trajera más ofrenda. Y dice el verso 17, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, o sea que al siguiente año, del primero que habían salido, el tabernáculo había quedado terminado. ¿Qué funciones tenía ese tabernáculo? ¿O para qué había sido erigido? Dice en primer lugar, dice, donde yo habite, dijo el Señor. O sea, era la habitación de Dios entre el pueblo de Israel. Desde allí, desde ese lugar, hermanos, y a través del arca, el arca que estaba en el lugar santísimo, Dios se manifestaba a Moisés. Y ahí Dios instruía a Moisés lo que Moisés a su vez debía de decir al pueblo para que el pueblo se condujese de acuerdo a la voluntad del Señor. Y ese lugar, hermanos, se convirtió en el lugar de reunión, en el lugar donde el Señor se manifestaba al pueblo a través de Moisés. Ese tabernáculo, hermanos, acompañó a Israel en sus 40 años de peregrinación por el desierto. En cada jornada que el pueblo hacía y que se establecía, en cada jornada el tabernáculo era desarmado e vuelto a armar en la siguiente estación, y ahí iba caminando el pueblo por etapas y el tabernáculo iba con ellos. Duraron 40 años en el desierto, y durante esos 40 años ese tabernáculo los acompañó, esa tienda de reunión los acompañó. Se dice, hermanos, que ese tabernáculo duró durante 400 años, porque después de que ya Israel cruzó el Jordán frente a Jericó, y que el pueblo se establece ya en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ese tabernáculo quedó allí en Silo. Allí quedó ese tabernáculo por un lapso de aproximadamente 400 años. Hasta que el primer templo no portátil, el primer templo ya establecido en tierra firme, fue edificado por Salomón. ¿Se acuerdan que David había pensado edificar un templo a Dios? Dios no se lo permitió. Sus razones tenía. Pero le prometió que su hijo Salomón era el que iba a edificar el templo. Y así aproximadamente en el lapso de tiempo del 970, 931 antes de Cristo, el primer templo estable fue edificado por Salomón. Después ese templo fue destruido también, y Zorobabel viene y lo reedifica de nuevo. Por eso se cree que son 3 templos: el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y el templo que Herodes termina cuando Jesucristo aparece en escena en su nacimiento de María y en su predicación de 3 años y medio. Ese es en sí, hermanos, y a grandes rasgos, la historia del templo, del tabernáculo primero y después del templo estable, un templo que ya no era portátil. Ese último templo, el de Herodes, el que termina Herodes, hermanos, en el tiempo de Cristo, ese templo dura muy poquitos años. En el año 70 de nuestra era, 70 después de Cristo, ese templo es destruido.
cuando los romanos vienen y sitian Jerusalén, la destruyen al pueblo y el pueblo es llevado cautivo a todas las naciones. Y desde entonces, hermanos, ya no ha existido ningún templo sobre la tierra, ya no hay templo reconocido por Dios como lo habían sido tanto el tabernáculo como los templos edificados por Salomón, por Zorobabel y posteriormente por Herodes. Ya no existe, al menos hasta el día de hoy, no existe otro templo de esa misma magnitud. Pero en el caso del templo, hermanos, hoy dijimos ya no existe ningún templo, pero ahora existe usted, que usted es el templo de Dios, individualmente hablando. Y colectivamente el templo de Dios es la iglesia. Ya no podemos argumentar, hermanos, que este edificio o cualquier otro parecido como este sea el templo de Dios. Esto no es el templo de Dios. El templo de Dios ahora en particular es usted. O colectivamente es la iglesia. Pero el propósito, hermanos, el propósito del templo antiguo y el propósito de hoy, que es la iglesia de Dios, el templo, sigue siendo el mismo. El propósito es el mismo. Por ejemplo, en el tiempo pasado, Dios quiso un tabernáculo para habitar en él. Hoy, Dios, el apóstol Pablo lo dice por allá en 1 Corintios, dice que nosotros somos ¿qué? La morada del Espíritu de Dios, que somos el templo de Dios y que Dios y su Espíritu moran en nosotros. Hoy nosotros somos el templo de Dios. El propósito sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar allí en usted, dentro de usted, en su corazón. Ahí quiere habitar y ahí ha hecho su morada. O en la iglesia de Dios, en el conjunto de personas, el conjunto de cristianos que son el pueblo de Dios. Cuando digo iglesia de Dios, no me estoy refiriendo a la organización de la iglesia de Dios el séptimo día. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios en general, sea mexicano, japonés, ruso o lo que sea, el pueblo de Dios. Y el propósito de Dios, hermanos, es que Dios quiere habitar en medio de ese pueblo. Siguen siendo los mismos propósitos para estar en medio del pueblo. Acordémonos que en el tiempo antiguo, en el templo, Dios daba instrucciones a Moisés para que a su vez Moisés las transmitiera al pueblo. De lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Y acuérdense también que a 3 meses de haber salido de Egipto, el pueblo los detiene por ahí en el monte de Sinaí y allí les da leyes. Habían salido un pueblo completamente cubierto de maldad, de idolatría. Quizás esa fue una de las razones, hermanos, porque cuando el pueblo fue cruzado o fue cruzando el Mar Rojo en seco, y que después de que cruza el pueblo de Israel el Mar Rojo, dice que las aguas vuelven a su cauce y el ejército del faraón es sepultado en el agua. ¿Qué hizo María y las demás muchachas? ¿Se acuerdan lo que hizo? Por el gusto. Empezaron a danzar. ¿Por qué danzar? Porque era lo único que habían visto allí en Egipto. Hacía 400 años aproximadamente que el pueblo de Israel no tenía conocimiento de Dios.
¿Qué habían aprendido en Egipto? Pues lo que los egipcios hacían con sus ídolos, bailarles. ¿Se acuerdan que allá en el Sinaí, Aarón les edifica o les hace un becerro de oro? Y cuando lo pusieron a adorar, se pusieron a danzar alrededor de él. Brinco y brinco y grite y zanjándose el cuerpo con... ¿Por qué? Porque era lo que habían aprendido durante los 400 años atrás. Entonces, cuando los detiene Dios en el Sinaí, les empieza a dar leyes. Y les da la ley que acabamos bueno, se las dio ya escrita, porque esa existía. Pero se las recordó allí. La que acabamos de leer ahorita, que dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no te vas a inclinar a ella ni le vas a honrar, te vas a acordar del día del sábado, vas a honrar a tu padre, no vas a adulterar, no vas a robar, no le vas a hablar contra tu prójimo, no vas a codiciar. Esas eran las nuevas disposiciones que Dios estaba dando al pueblo a través de mandamientos allí en el Sinaí. Y que esos mandamientos, tanto los 600 y tantos mandamientos de la ley mosaica, fueron dadas por Dios a Moisés, aunque Moisés los escribió. Pero todo eso, hermanos, Dios lo hacía para el pueblo a través de Moisés. Quiero decir, hermanos, que cuando Dios quería algo que el pueblo hiciera, se manifestaba Moisés ahí dentro del tabernáculo, en el arca del pacto. Y allí Moisés hablaba con Dios. Dios era el lugar donde se proclamaba o se refería o hablaba con Moisés. Es el mismo propósito que Dios tiene hoy en día con su templo, que es la iglesia. En la iglesia, hermanos, la iglesia tiene el propósito de instruir, de educar, de enseñar las leyes de Dios. Hoy, aunque se está diluyendo, pero podemos volver a las raíces de la iglesia, de tener muy en cuenta, hermanos, los mandamientos de Dios. Porque esto dijo Salomón en una ocasión, después de haber escrito el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro de Cantares. Dijo Salomón, el discurso, ¿cómo dice? El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Y eso quiere Dios que usted lo sepa y que yo lo sepa. Y ha establecido la iglesia, hermanos, porque aquí es donde se enseña los mandamientos de Dios, la doctrina de Dios, la voluntad de Dios. No se enseña en una universidad, no se enseña en una escuela, no se enseña en un colegio. Se enseña en el templo de Dios. Ese sigue siendo el mismo propósito del templo antiguo. Y en aquella ocasión el salmista dijo lo que habíamos visto en el principio. Una cosa he demandado de Dios y esta buscaré: que todos los días de mi vida esté en la casa de Jehová. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito del salmista? Para inquirir. ¿Qué quiere decir inquirir? Indagar, preguntar, para conocer a Dios. Ese era el propósito. No era que el salmista quisiera estar ahí en el templo de artista o de turista. No, él quería estar para adorar y para inquirir, para aprender cómo era la voluntad de Dios o es la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, sigue siendo el mismo propósito que tiene la iglesia, porque solamente aquí se enseña lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Y esa era la razón del salmista de que dijo, una cosa he demandado a Dios y esta voy a buscar, que todos los días de mi vida. Y luego hacía propósito común con otros, ahí en el Salmo 122:1 me parece, sí, cuando dice, yo me alegré, ¿con quiénes? Con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. ¿Le daba gusto al salmista? Sí, le daba gusto. ¿Por qué le daba gusto? Porque aquí venía a aprender. Y dice por ahí el Salmo 84, me parece, 84:10. Fíjense las ventajas, hermanos, que había en el templo de Dios, en el Salmo 84. Dice así en el 84, verso 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esas son las ventajas, hermanos, de estar y que el salmista buscaba cuando dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor, él consideraba mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y qué diríamos nosotros con mejor estar un día en la iglesia que 1000 fuera de ellos? Pues eso. Es mejor, hermanos, estar dentro del templo de Dios. El salmista es muy rico, hermanos, en aseveraciones de este tipo. Por ejemplo, si usted ve el Salmo 134, verso 1 y 2, dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, como ya va a ser de noche, por las tardes. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y luego dice el siguiente salmo, el 135, alabad el nombre de Jehová, alabad los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová. ¿Y cómo se alaba al Señor, hermanos? ¿Cantando? ¿Saben ustedes que sin duda alguna el canto es alabanza a Dios? No lo podemos... no lo podemos negar. Pero el canto verdadero, o sea, el que nos estimula para obedecer a Dios. No el canto superficial, ese nomás que se canta y porque se canta bien o porque dice muy bonito o esto.